Bueno, yo siempre he criticado al Estado, ¿no? Porque está muy presente algunas veces y siempre muy ausente, ¿no? Un Estado que no administra bien los recursos que uno le da. Nosotros le entregamos nuestra libertad, nuestra tranquilidad, nuestro tiempo al Estado, para que el Estado al cambio nos dé salud, educación, a veces vivienda, tranquilidad, seguridad. Pero si le entregamos todo eso al Estado nosotros, si el Estado no nos da nada, nos sentimos estafados. Y eso es lo que se siente el peruano, estafado por su Estado. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en un nuevo episodio de El Lado B. Ya saben, suscríbanse al programa, compartan, pónganle like. Hoy tengo conmigo un invitado muy especial que definitivamente podríamos conversar no una, sino 20 veces. Está conmigo Víctor Andrés García Belaunde. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? ¿Qué tal? Un placer estar acá. Muchas gracias por estar en el programa. Empiezo con esa introducción porque evidentemente en este programa hemos tenido gente de empresa, de política, más joven, menos joven, joven de espíritu, no tan joven de espíritu, de todo hemos tenido. Pero definitivamente hay una historia detrás de Víctor Andrés García Belaunde, que es lo que yo creo que queremos hoy día resaltar, más allá ya de los temas coyunturales y análisis que siempre te deben pedir. Entonces, si yo te preguntara abiertamente quién es Víctor Andrés García Belaunde, ¿qué me responderías? Qué difícil es definirse, ¿no? Eso no lo digo yo, lo decían los filósofos griegos, ¿no? La definición es lo más complicado del mundo, ¿no? No, yo creo que soy una persona común y corriente, que ha tenido una educación católica, algo conservadora, y con valores, con muchos valores, ¿no? De honestidad, de transparencia y sobre todo con un gran amor hacia el Perú, ¿no? Eso aprendí mucho en mi casa. Uh-huh. Es un gran amor hacia el Perú. En mi casa, de niño, yo he escuchado en la sobremesa siempre hablar del Perú. El tema diario y permanente era hablar del Perú, de sus problemas, de sus posibilidades, de sus realidades, etcétera, ¿no? Y además, y de niño también, mi padre huía un poco de la civilización porque era juez, entonces no quería estar cerca de abogados Yeah. para que le pidan cosas. Claro, claro. Entonces huía de los abogados. Y entonces nos llevaba a Cañete, a Cerro Azul, en una casa familiar, que eran de mis tatarabuelos, qué sé yo, una casa de barro, de quincha, como eran las casas en esa época, en el siglo XIX. Y entonces ahí hemos tenido contacto directo con la naturaleza, que también es muy importante, y con pescadores y con campesinos, Uh-huh. constante y permanentemente, eran nuestros amigos del día a día, ¿no? Y eso también ha contribuido pues a mi formación como persona, ¿no? Cuando uno piensa en ti, digamos, piensa más en todo este lado político, ¿no? La política y la vida política que has tenido. Cuando no piensan en ti, cuando tú no estás metido en estos temas de política, de análisis, ¿cómo es tu vida cotidiana? Bueno, en política, porque yo escuché mucho de política en mi casa, ¿no es cierto? Uh-huh, claro. Pero mi padre no era político, mi padre era juez, Uh-huh. más bien era antipolítico. Sin embargo, se hablaba mucho de política, y con mi abuelo, Víctor Andrés Belaunde, se habló mucho de política. Él fue político por ratos en su vida, ¿no? Básicamente fue diplomático y con unos paréntesis un poco distanciados, que hizo política. Participó en la constituyente del año 33, por ejemplo, ¿no? Sí. Y participó, fue candidato a diputado el año 17, digamos, ¿no? En fin, pero ocasionalmente fue político, no lo fue constante y permanentemente. Sin embargo, sí lo fue constante y permanentemente abogado del Perú, abogado de las causas del Perú. Sí. Participó en la defensa del Perú en los límites con Bolivia, con Brasil, con Colombia, los límites marítimos con también. Ecuador, así es. Sí. Entonces,
eso me ha marcado un poco la vida, pero igualmente yo, digamos, no vivo de la política. La política no me para la olla, o no me la ha parado constantemente, quizás en algún momento, pero en general no. Ujú, En general, lo que me ha parado la olla es el trabajo que he hecho fuera de la política, ¿no? ujú, En la empresa privada. ujú. Yo soy abogado, pero claro, en mi vida he llevado solamente un juicio y punto, y ahí me quedé nunca más. Nunca he sido abogado en ejercicio, soy un abogado sin ejercicio, casualmente, pero sí me he dedicado ocasionalmente, de pura chiripa, de circunstancias de la vida, me desvié un poco hacia el tema de la empresa privada, y a eso me he dedicado constantemente, y de eso básicamente vivo, ¿no? Ha llegado el momento dulce del programa gracias a Tortas Gaby, que hoy nos han mandado una chiqui, un detalle pequeño para una sorpresa grande. Sabe rico. ¿Tú te acuerdas cuál es el postre que más te remonta a tu infancia? ¿O qué recuerdos te genera esa tortita que te comías en tu cumpleaños? Tortas Javi puede traer todos estos recuerdos a la realidad. No te olvides que estamos en Pedidos Ya en Rappi, o puedes hacer tus pedidos al WhatsApp, y estamos en el refugio de la Universidad de Lima. Gracias, Tortas Javi. De acuerdo. Que es además algo que la gente no entiende, ¿no? Porque justo conversando con otros invitados que han estado o que están vinculados a política, uno no debe vivir de la política hasta cierto punto. Esa es la tradición antigua, ¿no? Es decir, claro, el funcionario público merece un salario por su trabajo en el Estado, evidentemente, pero el político debería ser un político de vocación, de servicio. Creo que eso, nada, se ha perdido un poco, ¿no? Bueno, así es. Yo, mi primer sueldo, yo entré al gobierno, al Estado, cuando tenía 28 años o 29 años, a ser secretario de la presidencia, secretario del Consejo de Ministros, y mi sueldo era $200, equivalente a $200. Claro. Evidentemente no era un gran dinero, pues no, eso no me permitía vivir con cierta holgura, ¿no? Pero por suerte nunca dejé de trabajar en la empresa familiar que teníamos, Ujú. y entonces la diferencia de mis necesidades económicas las cubría mis propios ingresos personales, ¿no? Claro. Y eso me permitió mucha confianza, y no depender ni de la política, ni de los políticos, ni de los favores que te da la política, o de las granjerías que se presentan en la política, Ujú. o de los privilegios que te puede dar la política. Eso me dio desde el primer momento mucha independencia, Claro. que me ha permitido, pues, no deberle ni un vaso de agua, a pesar de que acá hay un vaso de agua, no deberle ni un vaso de agua a nadie. Claro. Ahora, y esto tiene una reflexión, una segunda derivada, y es claro, cuando uno ve tu trayectoria política, no debería ser algo extraño ni sorprendente, pero literalmente, si no eres el único, eres de los pocos que no tienes algo, digamos, serio o grave, nada. O sea, uno busca, digamos, en tu currículum En 50 años Y no no me hay. han acusado de nada. y no hay. Pero sí, cuando perseguía a ciertas organizaciones criminales, sí me denunciaron. Claro, Bueno, es verdad. claro. O sea, yo he sido denunciado por defender al Estado, Ujú. por defender a los contribuyentes, por defender al pueblo, por defender a mis electores. Por eso sí he sido denunciado. Pero no he sido denunciado por defender mis intereses personales, en Claro. absoluto, ¿no? Porque cuando yo combatía a la mafia de Orellana no me quitó a mí ni un centavo, ni siquiera se llevó una llanta de mi automóvil, no. Yo me enfrenté a él no porque él me haya quitado nada, sino porque le estaba quitando cosas al Estado y al pueblo, apropiándose de propiedades comunes, de propiedades, de hospitales, de escuelas, de terrenos del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significó unos 40 juicios que me hicieron contra mí de esta organización criminal. Claro. Entonces, pero eso me dio también una tranquilidad tremenda, ¿no? Porque una cosa es que te enjuicien porque tú te has aprovechado de unas circunstancias, Ujú. y otra cosa es que te enjuicien por haber defendido al Estado. Por venganza política. Y ni claro. siquiera en ese momento se me ocurrió pedirle al Estado que me defienda Ujú. y que paguen a mis abogados. Ujú. Y yo pagué a mis abogados y yo me defendí
con mi dinero de las denuncias que me hacían los delincuentes por defender al Estado. Hoy día hemos visto que hay una serie de políticos o de alcaldes o de gobernadores o de ministros que son enjuiciados por irregularidades que cometen en el ejercicio de su función y además el Estado les paga. Eso conmigo nunca pasó. Es interesante esto porque además, claro, ahora con un Estado que ha crecido elefantiásicamente, o sea, enorme, burocracias, planillas y mucho gasto corriente, claro, la gente lo que siente es que todo ese dinero, el Perú es un país muy informal, digamos, pero más allá de eso el contribuyente paga poquito, paga mucho, todos pagamos impuestos a la larga, y sentimos que todo ese dinero se está yendo a un Estado que se lo gasta en planillas, en sueldos. ¿Cuál es tu perspectiva de este Estado? Bueno, yo siempre he criticado al Estado, ¿no? Porque está muy presente algunas veces y siempre muy ausente, ¿no? Siempre muy ausente. Un Estado que no administra bien los recursos que uno le da. Nosotros le entregamos nuestra libertad, nuestra tranquilidad, nuestro tiempo al Estado, pagando los impuestos religiosamente, le entregamos todo eso al Estado para que el Estado a cambio nos dé salud, educación, a veces vivienda, tranquilidad, seguridad. Pero si le entregamos todo eso al Estado nosotros y el Estado no lo da, nos sentimos estafados. O sea, nos sentimos estafados. Y eso es lo que se siente el peruano, estafado por su Estado. Y lo vemos en todas partes, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Las cosas pequeñas, en la calle, cuando uno maneja tu automóvil y te detienen un policía y te dice, oiga señores, su revisión técnica ya se venció ayer. Y eso es como no tenerla. Y eso significa $2.500 de multa, o sea, 5 veces un sueldo mínimo. Y significa decomiso del carro, se va a la comisaría, pero si no hay depósitos, a la calle. Y no hay a quién reclamar, porque no hay jueces de tránsito. En cualquier parte del mundo civilizado, tú tienes una autoridad independiente a quien te sanciona para poder llegar a él y reclamar. En el Perú no hay eso. Entonces, el peruano se siente explotado por su Estado, no se siente identificado con su Estado, y menos hacia sus autoridades. La tramitología es tan grande que ahoga a cualquier emprendedor, lo ahoga. Y entonces al final hacer patria es muy difícil en el Perú. Somos todos unos héroes, porque a pesar de tener un viento en contra, seguimos luchando, seguimos imponiéndonos y seguimos desarrollando. Y el peruano es sufrido, valiente, silencioso a veces, abnegado, pero sigue adelante. Y eso es lo que hay que rescatar. El Estado tiene que transformarse, no el peruano de a pie. El Estado tiene que cambiar con el peruano. ¿Cómo lo transformamos? Porque fíjate, ya estamos entrando en un camino que estamos totalmente de acuerdo. Tú tienes a Milei en Argentina, con una narrativa bien libertaria, sí, que obviamente uno puede gustar o no del estilo de Milei, pero luego tienes otros ejemplos como, hasta cierto punto, los países de Europa del Este, Irlanda, Bukele un poquito, Trump otro poquito, y hay una especie de conciencia de que los estados tienen que reducirse, tiene que haber menos burocracia, menos impuestos. ¿Cómo ves tú eso aquí en el Perú? Bueno, es que hacer una gran reforma del Estado. El Estado necesita cambiarse, necesita oxigenarse, necesita fortalecerse, necesita tonificarse. El Estado necesita ser eficiente. Tú le pagas al Estado para que sea eficiente, no para que no lo sea. Eso es inaceptable. ¿Qué funciona bien en el Perú? Difícil. Quizás el Banco Central de Reserva, quizás alguna ayuda social que maneja la Iglesia, quizás algunas ONGs que manejan sus cosas bien, pero ¿qué podemos decir? ¿Que funciona bien la justicia? No. ¿Funciona bien la salud? No. ¿Funciona bien el trabajo? No, porque hay un Ministerio de Trabajo, pero que no promociona el trabajo, sino que lo dificulta. ¿Funciona bien las comunicaciones? No es verdad, no hay comunicaciones. O sea, hemos destruido
incipiente Estado que heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres y abuelos, y lo hemos convertido en un Estado marioneta, en un Estado infraterno que busca la expoliación. O sea, cada requisito en el Perú lleva una multa. Y la multa no es para que tú puedas aprender a actuar mejor, no. Es para financiar o una coima o una burocracia insensible. Sí. Esa es la verdad. O sea, las multas están hechas para eso. Y son multas altísimas. Yo acabo de venir, por ejemplo, he pasado para venir aquí por San Borja y hay un letrero que dice: si toca usted claxon, la multa es 5.500 soles. Claro. 5 veces sueldo mínimo vital. 5.500 soles, o sea, casi $2.000 por tocar claxon en el Perú. ¿En qué parte del mundo sucede eso? No. Yo le he pedido al alcalde de San Borja o al alcalde de Lima que me digan en qué país del mundo te cobran $2.000 por tocar bocina. Es de locos. Entonces, claro, es un país al revés. De acuerdo. Entonces hay que cambiarlo de todo. Y eso se cambia también, no solamente con la experiencia y la preparación, sino con la voluntad de servir y de sacar al país adelante. Y con el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Claro. Claro, que lo que está pasando ahora, complementando lo que dices, es que el Estado se está convirtiendo en una agencia de empleo, pues. Además, pero de mal empleo, yo prefiero establecer un subsidio a la gente que necesita trabajar, pero que es mejor que se quede en su casa que trabaje. Claro. Porque se quede en su casa, cuesta el subsidio y nada más que eso. Pero si va a la oficina, consume agua, luz, papeles, escritorios, computador, y quita sitio. Así es. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo totalmente. Sí. El Estado peruano no le exige, además a los grupos grandes de poder, no le exige lo que le exigen otros países. Acá hemos tenido un aeropuerto que se acaba de inaugurar, que es un desastre, que es un almacén de gallinas, parece. El techo que han hecho, han llenado de tiendas el local, en fin, es decir, hasta enchufes le han puesto traídos de Europa porque los traen más caros. Ni siquiera puedes cargar tu celular en uno de los enchufes del aeropuerto porque son redondos y el Perú se usa cuadrado. O sea, y no hay autoridad. No hay autoridad. Han creado una TUA, que es tasa única, y ahora es otra TUA. O sea, ya son 2 tasas únicas. ¿Cuántas tasas únicas van a crear? Y el Estado, y nadie dice nada. No hay orden, ¿no? No hay orden, no hay protestas. Bien. Por eso es que me alegra mucho que los chicos hayan salido a protestar por la generación Z, que debe ser la generación R. No Z, R, de recibo de honorarios. Han salido a protestar para que no les cobren un recibo a los 18 años. Claro. 5%, cuando ellos tienen 18, y un seguro de 1% por seguridad, salud, seguridad, y otro por ciento por comisión. O sea, 40% o el 5% van a ser comisiones y seguros. O sea, es una salvajada. O sea, ese tipo de abusos, de codicia salvaje, de asaltos al ciudadano, el Estado lo permite. O lo hace el Estado o el Estado lo permite. Y eso no es inaceptable. Un ejemplo muy claro. Este canal, si factura menos de 17 millones de soles al año, no sé si ustedes facturarán más o menos, encantaría. No puede tener un automóvil su gerente. Claro. No puede tener un automóvil su gerente. Está prohibido. No lo puedes deducir. Sin embargo, el Estado te exige a ti eso que tú no puedes hacer con tu dinero. Sin embargo, con dinero tuyo, el Estado sí puede permitir que los policías tengan carros de alta gama. O sea, el mundo al revés. Es un caos todo esto. El mundo al revés. O sea, todo eso hay que cambiarlo. O sea, en el Perú necesita más trabajo, menos tramitología, mayor atención al usuario, mayor seguridad, sí, pero mayor salud, mayor educación. No podemos estar nosotros creando universidades sin presupuesto y sin maestros. O sea, todo eso hay que cambiarlo. Entonces, el Perú necesita una gran revolución moral y económica. Eso es lo que dice el Perú.
Entonces, por eso es que hay mucho que hacer. No hay que irse de fuera. ¿Sabes cuántos muchachos han salido en los últimos 3 años? 450.000 peruanos jóvenes con títulos universitarios preparados se han ido a vivir fuera del país. Sí, es una estadística. Es una sangría. Tal cual, sí. Es una sangría. Sí. O sea, acá se quedan casi, va a ser un país donde van a vivir solamente los desocupados, los ambulantes, los mendigos, la gente sin trabajo y sin aspiraciones también. Ese país no queremos. Queremos un país, como siempre lo ha sido, un país orgulloso de su historia y trabajador por su futuro. Ahora, evidentemente tienes las cosas bastante claras y si vienen las elecciones, tú eres un personaje, digamos, histórico en un partido que es Acción Popular. Acción Popular tiene este espíritu, tiene esta agenda tan importante de reforma, de revolución del Estado. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo tengo un solo matrimonio social, familiar y político. Una sola familia, un solo matrimonio y un solo partido, casado con un solo partido. O sea, yo solamente me caso una sola vez. No me caso 2, ¿no? A pesar de las tentaciones del mundo, que son constantes y permanentes. Pero yo soy de Acción Popular desde que tengo 18 años de edad, desde que salí a las calles a protestar cuando vino el golpe de Estado contra el presidente Belaúnde, de Velasco. Claro. Y entonces hasta el día de hoy no he cambiado. Y he visto de cerca lo que se ha hecho en su momento. Y lo que hay que hacer es continuar. O sea, hay que retomar el camino que se ha dejado y empezar a trabajar. Yo vengo, anteayer he estado en una larga gira por San Martín, por ejemplo, por lo que Belaúnde llamaba pie de monte andino, ¿no? La selva alta. Y cuando Acción Popular nace, San Martín tenía 30.000 habitantes. Hoy día, después de 60 años, San Martín tiene 1,5 millones de habitantes. Y es el departamento donde más área de cultivo existe, 28%. Y es un poco más grande que Israel. Israel, que se caracteriza, aparte de los misiles y de los drones, se caracteriza por haber cubierto el desierto de verde, de tener una gran agricultura. Israel tiene el 30% de su territorio área agrícola. San Martín el 28%. Claro. Entonces, hemos cambiado la faz de la tierra, hemos cambiado lo que es el Perú. El Perú nunca ha sido un país agrícola, ha sido un país minero y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por mucho tiempo más. Pero la agricultura ha aumentado de 1.000 millones que hace 3 o 4 años se exportaba a 12.000. O sea, se está volviendo un país agrícola y en buena hora, porque eso no solamente nos da alimentos, sino da mucho trabajo y tranquilidad social al Perú. Entonces, eso es lo que hay que rescatar. Lo que se ha hecho antes. ¿Por qué Acción Popular y Belaúnde crearon el Banco La Nación? Porque el Estado no tenía un banco. Y toda la plata del Estado la captaban los bancos privados. Y cuando el Estado quería hacer una obra, un puente, un hospital, tenía que tocarle la puerta a un banco privado para que le preste su plata. Y además le cobraban 10% de interés. Entonces, para evitar todo eso, se creó el Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación hoy día tiene su propio dinero y se lo entrega al Estado porque es parte del Estado. No tiene que depender de nadie. Y claro, eso significó en su momento debilitamiento de liquidez de uno que otro banco que sufrió, pero le creó una autonomía económica al Estado. Esa autonomía hay que saberla aprovechar hoy día. Y el Banco de la Nación está desaprovechado. Y no lo que está haciendo la señora Boluarte de sacar dinero del Banco de la Nación para financiar Petroperú. Total, eso no se puede hacer. Hemos pasado ya al otro extremo. Bueno, volvamos atrás. Hay que volver atrás y dar reglas claras. El Perú es un país que debe primar la buena administración y el buen gasto de sus recursos y el sentido común. Sí, ahora yo lo que noto es que hay mucho ruido. ¿Te has dado cuenta que ahora los candidatos hacen sus videitos bailando, tomando juguitos, traguitos?
y no tiene nada de malo en parte, porque digamos la política tiene algo igual de show. Algo de espectáculo, ¿no es cierto? Algo de espectáculo, Sí. pero temo que los jóvenes no estén viendo que más allá de este show, este espectáculo, los problemas de fondo son los más Claro, importantes. es que el problema es el siguiente. El problema es que hay, por las normas que se han dado, hay 40 planchas Claro, es presidenciales. increíble. El proceso electoral tiene 4 meses nada más. Así es, Entonces, en 4 meses, el que no es conocido no lo será. así es. Si fuesen 2 candidatos, sí. Pero ante 40 candidatos, 38 desconocidos o 35 desconocidos no van a ser conocidos en 4 meses. Es imposible. Sí. Entonces, ¿qué cosas tienen que hacer? Salir pues a bailar o salir como la Susy Díaz en el pasado, saliendo Claro. en televisión para enseñar una nalga o las dos. De repente una no es suficiente. Entonces, eso lo van a tener que hacer. Y hoy día la propaganda a través de los medios, del internet, del qué sé yo, Ujú. es a través de segundos. Claro. Ya no es minutos, No. es segundos. Entonces van a tener que sacar la lengua o hacer algo, algo raro y Alguna extraño. mueca extraña, Alguna claro. mueca, ¿no? O pegarle a alguien, o escupirle a alguien, como hemos visto ayer que hay un congresista que le escupe a un periodista. sí. Entonces, algo eso para poder que la gente grabe su imagen y grabe su nombre. Si no, va a ser imposible. Entonces hemos caído en ese juego, ¿no? El juego del espectáculo, pero además burdo, ¿no? Corto, burdo, impactante. ¿Y cómo va a ser entonces, la pregunta de cae madura, esa Acción Popular para poder entrar? Acción Popular ha sido un partido muy importante estos años, ¿no? Es decir, es de los pocos partidos tradicionales que se ha sabido reposicionar, mantener y tener poder, en el buen sentido de la palabra, en el escenario político, frente al APRA, frente al PPC, que han sido, digamos, los 3 pilares, ¿no? de la política tradicional. ¿Cómo ves a la Acción Popular? Bueno, yo veo el partido bien desde dentro. Hemos tenido algunas fallas en el Congreso, con una bancada que salió elegida, no se sabe cómo, porque no había autoridades en el partido en ese momento. El Jurado Nacional de Elecciones no nos reconoció autoridades, y claro, fueron elegidos sin autoridades y sin tamices ni filtros, ¿no? Sin orden, claro. Sin orden. Pero yo creo que hay un interés en corregir los errores que se han cometido últimamente y seguir adelante. No podemos nosotros, por 3 o 4 o 5 niños que han habido por ahí, de los muchos que hay en varios partidos, en casi todos los partidos, pero no podemos destruir la imagen de un partido por 3 o 4 niños, ¿no? Irresponsables y con intereses particulares definidos, destruir la imagen del partido en sus 69 años y en haber gobernado 2 veces, 3 veces, y las 3 veces se ha gobernado inaugurando etapas democráticas, como lo inauguró Belaúnde del 63, lo inauguró Belaúnde del 80 y lo inauguró Paniagua del 2001. O sea, inauguró etapas democráticas. Cerraron el hemiciclo, la trayectoria de gobiernos autocráticos, y a partir de ahí se instauraron gobiernos democráticos. El de Paniagua, que instauró el año 2001, es hasta ahora, funciona bien, con sus defectos, pero funciona bien. De acuerdo, muy interesante. Dicho eso, entonces, cayendo ya en el final de la conversación, la pregunta que por tercera derivada acá de Madura, para poder tener una propuesta, para poder mantener la vida de Acción Popular, se necesita una buena plancha, un buen candidato, un buen grupo. ¿Cómo te ves tú, Víctor Andrés? Bueno, nosotros vamos a tener elecciones el 7 de diciembre. Las internas. Sí, las internas. Yo soy uno de los precandidatos. Van a haber 2 o 3 más, seguramente, todos de buena calidad, y el partido que elige mejor. O sea, nosotros no tenemos candidatos naturales ni candidatos que se autoproclaman. Caudillos. Digamos. Caudillos, no. El partido tendrá que hacer una evaluación madura, seria, de cuál de los precandidatos que están allí pueden representar los ideales del partido. Eso yo estoy seguro que nuestros delegados que van a elegir eso se van a iluminar de la sabiduría del más allá, para poder acertar y elegir a un buen candidato, y el buen candidato tendrá el apoyo de todos, y
saldremos a las calles al frente de otros candidatos y haremos un buen papel. Entonces, en las internas, Víctor Andrés García Belaúnde será precandidato. Así es. No estoy inscrito, pero sí me voy a inscribir. Excelente. Mira, gran noticia. Gran noticia de verdad, porque para mí, por lo menos, que estoy cerca de la política, pero no metido dentro, y por lo que he podido ver, y tú lo confirmarás, se necesita esa cuota de juventud, de experiencia, de valores, principios y también, digamos, de flexibilidad frente a tiempos modernos que son muy complicados, ¿no? Claro, nosotros, la ventaja nuestra es que la gente nos conoce, sabes quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Acción Popular no es un partido improvisado, tiene obra y pensamiento, tiene ideas y obras importantes que se pueden tocar, que las tocas, las palpas. Tienes un desarrollo del país que se logró con perspectiva de futuro siempre. Hay que recordar, ayer estaba viendo en un canal de YouTube, estaba viendo una entrevista a un economista que había participado con Boloña el 1991-92 en la reforma del Estado que se hizo con Fujimori, comparando un poco esa reforma con la que está haciendo Milei en Argentina, y se vanagloriaba de haber cerrado todos los bancos de fomento en el Perú, que no estaban quebrados. Perú sí está quebrado hoy día. Sí. Y de haber cerrado lo más importante, haber clausurado y eliminado el Instituto Nacional de Planificación, Eso fue un desastre. que es el que planifica el futuro del país. Es un banco de datos, un banco de proyectos, de gente que estudia el desarrollo del país. O sea, el Perú no puede desarrollar primero un sector del Estado y luego hacerle infraestructura. No. Primero se hace la infraestructura y la infraestructura te conduce al desarrollo. Hemos estado viendo en Chancay, hay un gran puerto, pero no hay infraestructura para llegar ahí. O sea, eso es lo que hace una planificación. Planifica todo, igual que en el aeropuerto. Si está en el aeropuerto, pero no hay cómo llegar, hay un caos, hay un puente provisional. O sea, ese tipo de cosas no se pueden aceptar. Y eso lo hizo el fujimorismo. Eliminó el Instituto Nacional de Planificación y no se planifica. ¿Quién planifica en el Perú hoy día? Odebrecht. Odebrecht. Porque Odebrecht le tocaba la puerta al gobierno, le decía, señores, yo tengo que hacer, creo que hay que hacerle una autopista o una pista de aquí a allá. Entonces, para Odebrecht no era prioritario la carretera central. Sí lo era prioritario la carretera Brasil, la interoceánica del sur, Claro. que hasta el día de hoy es una pérdida total y además es una obra corrupta, totalmente corrupta y sobredimensionada. Bueno, pues ellos planificaron eso, no el Instituto Nacional de Planificación. Claro. Entonces, eso no se puede hacer. Todos los países que están desarrollando, la China, Japón, Vietnam, Tailandia, todos los grandes países del Asia, Corea del Sur, que han llegado a un gran desarrollo en los últimos 30 años, es porque han planificado su desarrollo. En el Perú eliminamos la planificación. Entonces, yo no sé de qué se vanaglorian algunas personas. No, pero es que tú lo has comentado antes. Una cosa es destruir al Estado por destruirlo y otra cosa es hacerlo más eficiente, porque lo que necesitas es más empresa, más inversión privada, más libre empresa al comienzo, pero necesitas un Estado ordenado que ponga buenas reglas de juego y que planifique y que tenga fuerza. Así. Y eso no es tan difícil de saber, pero estamos en un caos tan tremendo, con tanto ruido y tanto Y populismo después que el tema difícil, es ¿no? la Verlo. corrupción, ¿no? Mm. La corrupción no solamente se combate con hechos, con conductas, con normas, sino con el ejemplo. Con el ejemplo. Mira lo que ha pasado hace poco. Han ascendido a general a Benedicto Jiménez, que es un policía malogrado, que fue muy importante en la captura de Abimael Guzmán, y hay que felicitarlo por eso, pero que después se malogró y se volvió brazo derecho de una banda criminal, Orellana. Fue el brazo derecho, el brazo policial, el que hacía las intervenciones y los despojos de propiedades. Bueno, y acabó
perseguido por la justicia, condenado, y se escapó. Lo tuvieron que agarrar vestido de campesino en Arequipa bajando de un ómnibus. Bueno, ese señor, después de mucho tiempo, ¿qué hacen ahora? Lo ascienden por lo que hizo con Abimael, pero si lo borró con lo otro. No, no puedes hacer ese tipo de cosas. Pues, de O sea, sí. ¿cómo un policía le puede dar el ejemplo al resto de la policía? De acuerdo, claro. ¿No? Ascendiéndolo, premiándolo de esta manera, condecorándolo de esta manera, cuando la carrera es una sola, que empieza y termina. No es media carrera, no. Es tú analizas el mérito de un policía o de un juez o un magistrado, de un abogado, de que cualquier persona, es su vida la que está en problema. No es media vida, no es un cuarto de vida, sino es toda la vida. Y la juzga de acuerdo a eso. O sea, si la policía se da el lujo de condecorar a un policía malogrado, ¿qué esperamos de los valores éticos de los jefes de la policía? No, y eso que mencionas además, para ir terminando, lamentablemente, se refleja en muchos espacios. Mira, desde Castillo, desde antes, ya el peruano promedio, nosotros los contribuyentes estamos acostumbrados a ver que eliges presidente del Congreso, presidente de una comisión del Congreso, o ministro, viceministro, director de un ministerio, a gente que tiene muchísimos chicharrones y pan con chicharrón, pero para regalar, y ya lo normalizamos, ¿no? Entonces... Claro. Lo eliges en cargos... eliges a un abogado cuestionado, ministro de Justicia. Absurdo, pues. Sí, de acuerdo. Y bueno, y ahí viene esta... Yo me quedo con algo muy importante, porque la palabra suena muy, muy altruista, la frase suena muy conceptual, pero de verdad que, más allá de los defectos que podemos tener todos y los políticos, tampoco nadie es santo, ¿no? Pero efectivamente se necesita una revolución moral también, o sea, un llamado de atención de la gente, de los peruanos, para que los que entran en el Estado, para que la oferta política sea gente decente, sea gente honesta, sea gente buena, profesional, ¿no? Una persona correcta y honesta, claro, puede cometer errores, pero tú sabes que esos errores no le cuestan a él. Así es. No le significan ganancias o utilidades, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, pues son errores, quedan como errores, no quedan como trafa, ¿no? Así será. Y hay que buscar que los electores y los jóvenes, sobre todo, busquen y elijan y piensen y se informen bien para votar por personas que sean profesionales y que sean personas honestas. Y sí, yo sí creo que en todo este ruido político, Acción Popular, más allá de efectivamente estos niños traviesos que han estado por ahí, creo que tienen la oportunidad de seguir siendo un partido que garantice esa institucionalidad y esa tradición y esa estabilidad que el país necesita. Así que nada, yo te agradezco por estar acá conmigo, Víctor Andrés. Mucha suerte en tu precandidatura en Acción Popular y ya veremos pues a ver cómo te va en las elecciones. Bueno, es parte del quehacer político, ¿no? Ganar y perder, participar o no participar, ¿no? Pero ahí estás. Pero estamos siempre cerca. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por estar en este programa. Ya saben, suscríbanse al lado B, compartan, acá están los enlaces. Gracias a Tortas Gaby por su apoyo siempre, a Conecta Hub de Innovación Social. Y nos vemos en el siguiente episodio de El Lado B. Cuídense mucho.